Buenas tardes, bienvenidos a WinProfit. Hoy vamos con otro video de proyección semanal. Empezamos con el Standard & Poor's, que como podemos ver luego de salir del triángulo de consolidación que habíamos señalado, el precio hizo un pullback, un posible pullback. Si corremos un poco más esta directriz a zona de soporte importante, niveles de 2680, y como vemos en ese entorno ha estado consolidado luego de romper resistencias en los niveles de 2741. Vemos que el próximo objetivo sería que el precio pueda llegar a niveles de 2804. Entonces actualmente con el Standard & Poor's estaríamos positivos para el precio. Como vemos, el Nasdaq 100 se ha comportado mucho mejor que el Standard & Poor's, si bien en el periodo en el que se apoyó en esta zona de 6.863, vemos como marcado un aparente doble suelo, que lo podemos marcar en este punto, y ha alcanzado máximos anteriores de este año, máximos históricos, en niveles de 7.213, incluso ya son nuevos máximos de la historia para este índice tecnológico. Entonces estaríamos esperando a que quizá haya una consolidación en esta zona de resistencia donde se encuentra ahora mismo el precio, y para que después pueda seguir subiendo, o quizás si podamos ver un retroceso por el RSI, que como vemos está entrando en zona de sobrecompra. Podríamos ver un retroceso a niveles de 7.030 puntos aproximadamente, para retornar al alza a estos niveles, para retornar de nuevo al alza. Seguimos con lo que es el IBEX, el índice español. Como vemos, aparentemente está consolidando luego de ser rechazado en ese soporte importante en la zona de 9.275 puntos, pero se ha encontrado con una resistencia importante para el precio en niveles de 9.929 aproximadamente. El precio se encuentra en una resistencia, entonces estaríamos esperando que la rompa para que pueda volver a niveles de 10.676 aproximadamente, los máximos inmediatos, pero sin antes testar una resistencia importante para el precio, que sería en este punto. En este punto, niveles de 10.286. Si seguimos con el DAX se ha venido comportando parecido al IBEX, aunque no ha caído tanto. Se ha apoyado en los soportes de los 2.638 puntos, y como vemos está claramente en una tendencia alcista en el medio largo plazo. Ha tenido una corrección en Fibonacci hasta niveles de 61.8 puntos, y estaríamos proyectando como mínimo que el precio se pueda mover a niveles de 13.128 aproximadamente, que sería su próxima resistencia inmediata. Entonces también estaríamos alcistas con el DAX. Y si bien nos queremos meter en gráficos intradiarios o de más corto plazo, en este punto tendríamos la primera resistencia para el precio en niveles de 12.918, punto en el cual el precio podría realizar una clara consolidación para retomar su camino alcista. Si vemos el euro dólar, la semana pasada con los buenos datos de nóminas no agrícolas, el euro dólar habría bajado bastante. En esta vela que podemos ver aquí, el dólar se habría valorizado contra el euro por las nóminas no agrícolas, pero sin embargo ha retomado su camino alcista luego de rechazar el soporte en niveles de 1.15. La próxima resistencia para el precio sería en estos niveles de 1.18. Estaríamos esperando qué reacción tiene el precio en este punto. Si nos metemos en un gráfico más intradiario, podemos ver cómo el precio está realizando correcciones, y quizá podríamos entrar largos con un stop ceñido en estos niveles de
1.17 y buscar los niveles de 1.18. Esto sería para gráficos de más corto plazo, claramente. Y si nos vamos al gráfico semanal del euro dólar, podemos ver cómo el precio ha llegado a la zona de 1.15, la cual ha sido una zona clara de soporte. Si tiramos esta línea, ha sido una clara zona de soporte para el precio en gráficos de más largo plazo, gráficos semanales. Entonces, luego de esta consolidación que el precio podría estar teniendo, este posible devolución, podríamos ver que el precio pueda retomar su camino bajista hacia niveles inferiores del canal descendente que vemos en este punto. El objetivo del rectángulo de consolidación, como vemos, lo hemos cumplido claramente. Este sería el objetivo, precio de 1.17, y estaría haciendo un retesteo a estos mismos niveles de resistencia. Si vamos con la libra dólar, como vemos, aún no ha cumplido los niveles del objetivo que marcamos del doble techo. Ha llegado justo, ha cubierto aproximadamente un 60%, ha llegado a niveles de 1.32 y ahí el precio ha sido rechazado al alza. Quizás estaremos viendo un pullback a esta posible resistencia, niveles de 1.34, para luego seguir bajando y cumplir su objetivo en soportes importantes, niveles de 1.30. Entonces todavía estaríamos bajistas en el medio largo plazo para el par libra dólar, para el cable. Y si tiramos aquí, si vemos el indicador RSI de 14 periodos, vemos como quizá el precio pueda estar respetando una directriz bajista. Quizá pueda subir un poco más a llegar a niveles de resistencia y luego ser rechazado de nuevo. O si ya rompe esta directriz bajista, podríamos ver el precio en niveles de 1.38 aproximadamente, que sería en torno a los niveles donde se encuentra la media de 200 periodos. Si nos vamos con el dólar yen, como vemos, el dólar yen ha tenido un claro rebote a niveles de 104.4 y actualmente se encuentra luego de un rechazo en niveles de 108.8, se encuentra con un objetivo pendiente de llegar a niveles de 110.9 yenes por dólar. Entonces estaríamos esperando que el precio se siga moviendo al alza. Como vemos en este espacio, ya tiene relativamente el camino libre para seguir subiendo el precio. ¿Por qué el camino libre? Porque como vemos en este punto, el precio ha superado la resistencia inmediata en gráficos intradiarios, que sería esta, niveles de 109.7 yenes por dólar, como lo habíamos marcado, que si la superaba podría llegar a niveles importantes de máximos anteriores, y además ha superado la resistencia de la media de 200 sesiones en niveles de 109.9 yenes por dólar. Entonces estaríamos esperando que el precio tome su camino alcista con el camino libre. Como vemos, solo son velas bajistas y no se encuentra con ningún tipo de resistencia o máximo que haya hecho el precio en sesiones anteriores. Entonces tendría el camino libre hasta estos niveles. Si nos vamos con el oro, el oro ha estado consolidando en las últimas sesiones. Como vemos, está en un rango de consolidación importante. Como vemos, se está moviendo niveles en torno a 1.296 dólares la onza, y estaríamos esperando a que el precio llegue a romper distintos niveles de resistencia para poder proyectar una estrategia clara para el oro. Si somos un poco más intradiarios o de más corto plazo, estaríamos esperando que el precio rompiera cualquiera de estos dos rangos importantes, niveles de 1301 y niveles de 1289. Entonces el precio actualmente se está moviendo en un rango de consolidación que, como vemos, es de indecisión, no está marcando una tendencia clara al alza. Claro que si lo vemos en gráficos diarios, podemos ver cómo el precio aparentemente está respetando una línea de directriz alcista que viene ya desde el año 2016. Como vemos, el precio ha roto los soportes de 1301 y ha llegado hasta la directriz
hasta la directriz alcista, que sería una resistencia muy importante en niveles de 1289. Entonces en el medio largo plazo estaríamos esperando que el euro pueda romper estas resistencias de acá, niveles de 1300, 1308, para moverse luego a máximos anteriores en niveles de 1347 aproximadamente. Si nos vamos con el petróleo Texas, vemos como los resultados de hoy miércoles fueron negativos para el petróleo. Hubo más inventario de barriles de petróleo de lo esperado, lo cual hace que haya más oferta y el precio disminuya. Entonces, como vemos, el precio en gráficos diarios está en una zona importante de Fibonacci. Como vemos, después del último impulso que ha tenido el precio, si marcamos un Fibonacci, está a niveles de entre 23,6 y 38,2. Estaríamos esperando, en el largo plazo, estaríamos esperando que el petróleo se pueda mover a niveles superiores de 72,29, pero para eso tendríamos que ver que el precio superase esta resistencia importante a niveles de 65,98 dólares por barril aproximadamente, para poder recorrer este camino alcista que todavía le queda pendiente. Si vemos estas dos velas en gráficos diarios, nos muestran que el precio ha sido rechazado a niveles casi al tick de 23,6 dólares por barril. Se está esperando la decisión de los países de la OPEP de si deciden recortar el acuerdo que tenían de disminuir los inventarios de petróleo, para así saber qué camino tiene el petróleo a seguir, el Texas y el Brent. Como vemos, esta resistencia también es importante en niveles de 66,65. Y ya nos vamos con unas acciones en las que he venido estudiando. Como vemos, esta acción es BMW, los vehículos de BMW se encuentran en clara tendencia alcista desde el año 2016. El RSI está saliendo de niveles de sobreventa y la media de 200 periodos, como vemos, se mantiene alcista en este punto, y además está respetando niveles inferiores de canal ascendente. Entonces podríamos proyectar que el precio pueda llegar hacia niveles de máximos anteriores en 92,7, y para luego, si rompe esta resistencia, podría llegar a niveles del precio de 100,1 euros la acción. Entonces estaríamos esperando que esta acción alemana pueda seguir su recorrido alcista según el análisis técnico nos lo indica. Si vemos otra importante, que sería Disney, la cual en el medio largo plazo podemos ver que está marcando un triángulo de consolidación importante para el precio, un triángulo de consolidación del precio, y como vemos, ha respetado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esta sería la octava vez que el precio respeta esta base de directriz del triángulo bajista, por lo cual estaríamos esperando que el precio se mueva en el medio largo plazo, quizá un mes, a niveles de 110,43 dólares la acción aproximadamente. Y si vemos Visa, es una acción que veníamos marcando hace ya varias semanas, la venimos analizando, que se encontraba un triángulo de consolidación ascendente que lo había roto, y estaremos proyectando la base del triángulo como objetivo. Como vemos, ya se está acercando al objetivo esta acción, esta inversión, y se encuentra claramente en niveles cercanos a 137,74 dólares la acción. Si revisamos, esta acción es claramente alcista en el largo plazo, acciones con la media de 200 periodos claramente ascendente, marcando una tendencia alcista, y con el RSI ya a niveles de sobrecompra, lo cual estaríamos esperando a que llegue el objetivo para así poder cerrar nuestras posiciones en ganancia. Espero que les haya gustado el video y quedamos 3-1.